Buenas tardes, ingeniero. Me llamo Castro Torres Careles Anabel, estudiante de la carrera de Ingeniería en Riesgos y Desastres para el DELUA. A continuación, voy a continuar con la presentación de la exposición. División celular. Existen dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. Cuando las personas hablan sobre división celular, la mayoría de las veces se refieren a la mitosis, el proceso de producción de nuevas células del cuerpo. La meiosis es el tipo de división celular que crea óvulos y espermatozoides. La mitosis es un proceso fundamental para la vida. Durante la mitosis, una célula duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Debido a lo crítico de este proceso, los pasos de la mitosis son controlados cuidadosamente por varios genes. Cuando la mitosis no se regula adecuadamente, puede producirse problemas de la salud como el cáncer. El otro tipo de división celular, la meiosis, asegura que los humanos tengan el mismo número de cromosomas en cada generación. Es un proceso de dos pasos que reduce el número de cromosomas a la mitad, de 46 a 23 cromosomas, para formar espermatozoides y óvulos. Cuando los espermatozoides y los óvulos se unen a la concepción, cada uno se aporta 23 cromosomas, por lo que el embrión resultante tendrá los 46 habituales. La meiosis también permite la variación genética a través de un proceso de mezcla de ADN, mientras las células se dividen. En la etapa 1. En la interfase del ciclo de división celular podemos distinguir tres periodos. G1. Es un estadio que se caracteriza por ser genéticamente activo. El ADN se transcribe y se traduce, dando lugar a proteínas necesarias para la vida celular y sintetizando las enzimas y la maquinaria necesaria para la síntesis del ADN. Fase S. Es la fase en la cual se duplica por entero el material hereditario. El cromosoma pasa a tener un cromatidio a tener dos, cada uno de ellos compuestos por una doble hélice de ADN, producto de la duplicación del original, como la replicación del ADN. G2. Durante este periodo se ultima la preparación de todos los componentes de división celular. Al final de esta fase se produce una señal que dispara todo el proceso de división celular. En la etapa 2. La mitosis está asociada a la reproducción asexual. La mitosis es utilizada como mecanismo en los distintos tipos de reproducción asexual, en los cuales un organismo produce clones celulares sin añadir variedad al pozo genético. De una forma tradicional y basándose en aspectos morfológicos observados del microscopio óptico, la mitosis suele dividirse en 4 fases: profase, metafase, anafase y telafase. Durante la interfase, el núcleo eucariótico aparece encerrado dentro de la membrana nuclear, con el nucleolo perfectamente diferenciado y con una fibra de cromatina, fácilmente observable, por su facilidad para teñirse. Aunque el microscopio óptico es imposible diferenciarlo, realmente esta fibra está organizada en unas estructuras individuales que son los cromosomas. Lo que ocurre que es el estar desespiralizados y descondensados dentro del núcleo. Parece que si todo fuera una estructura única con matrina y cromosomas son genética, lo mismo el material hereditario ADN unido a proteínas. Durante la interfase, el cromosoma pasa de estar compuesto por un solo cromatino. Al tener dos cromatinos, ya hemos dicho anteriormente que esto ocurre durante la fase de síntesis. Al final del periodo G2 empieza la mitosis y la cromatina sufre una progresiva condensación debido al superreenfacamiento y superrollamiento de los cromosomas. Esto es el principio de la profase mitótica. Según avanza la profase, los cromosomas van individualizándose y van apareciendo como estructuras perfectamente diferenciadas dentro del núcleo celular. Los cromosomas continúan condensándose y haciéndose visible su estructura de dos cromatidos en el citoplasma, y es más concretamente en dos polos opuestos del mismo se van organizando unos centros emisores de microtúbulos.
De esta forma, estos microtúbulos pueden estar en contacto con las regiones centroméricas y de los cromosomas y unirse a los cinetocoros. Este haz de microtúbulos es lo que denomina uso mitótico o uso acromático, debido a su forma fusiforme. El cromosoma se mueve hacia uno u otro polo cuando el número de microtúbulos captados por una cinetocoro hermano es aproximadamente igual, las fuerzas de tensión se equilibran. Esta congregación de todos los cromosomas en la placa ecuatorial de la célula es lo que denominamos metafase. Los cromosomas, además de estar dentro del célulo, están orientados anfitélicamente, esto es, en los dos cromatídeos orientados hacia dos polos opuestos de la célula. Algunos autores distinguen una fase intermedia de la mitosis entre la profase y la metafase. Dicha fase se denomina premetafase y estaría comprometida desde microtúbulos entran en contacto con los cinetocoros hasta que se forma placa ecuatorial con los cromosomas dispuestos a ella. Cuando los cromosomas están dispuestos en la placa ecuatorial, se produce una nueva señal en la célula. Esta separación de citocoros conlleva la separación de los cromatídeos hermanos, con lo cual el cromosoma se escinde en dos cromatídeos y cada uno de ellos migra hacia un polo celular distinto. Como cada cromatídeo es genéticamente igual a su hermano, a cada polo celular se dirige una idéntica información genética. Es la fase que denominamos anafase y que se caracteriza por la separación y migración de cromatídeos hermanos a polos opuestos celulares. La cromatidia empieza a descondensarse, el nucleolo y la membrana nuclear vuelven a reconstruirse y se forman dos núcleos hijos. Esto es lo que denominamos telofase y con ella termina propiamente la cariocinesis. A continuación, la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Se denomina la meiosis a una de las formas en que se dividen las células. Se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente diferentes a las células que se las originó. Este tipo de división celular es clave de la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales. El nuevo individuo resultante de la unión de dos gametos, uno masculino y uno femenino, tendrán un material distinto a los de los parentales, que surge la combinación de estos. Fases de la meiosis. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciales, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Ella merita un estudio más detallado. Meiosis 1. Se da la primera división celular de la diploide, conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de carga genética. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 y de la mitosis, porque su profase es muy larga y en su transcurso de los cromosomas homologados idénticos porque provienen uno de cada progenitor. Se aparenta y recombinan para intercambiar material genético. Profase 1. Se divide en varios pasos. El primer paso, el ADN, se prepara condensándose en cromosomas y tornándose visible. Luego los cromosomas homologados se juntan de pares formando un complejo en el cual intercambian material genético. Este es un proceso conocido como recombinación genética. Por último, los cromosomas se separan aunque en algunos puntos permanecen unidos. Son los puntos donde han tenido lugar recombinación genética. Además, se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula de una suerte de línea divisora. Metafase 1. Los cromosomas bivalentes, compuestos por dos cromatídeos cada uno, por lo que también se le llama tetrada. Se dispone en el plano ecuatorial de la célula y se unen, que también se le llama a una estructura formada microtúbulos llamadas acromático. Anafase 1.
Los cromosomas homologados de cada bilantes, cada uno formado por dos cromatidas hermanas, se separan entre sí, tienden a un polo de la célula y forman los polos haploides. La repartición genética al azar que se ha llevado a cabo. De la fase 1. Los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula. Se forman nuevamente la envoltura nuclear. La membrana plasmática se separa y da origen a dos células haploides. Meiosis 2. Conocida como una fase duplicativa, se asemeja a la mitosis. Se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Profase 2. La célula haploide creada en la meiosis 1 condensa sus cromosomas y rompe la envoltura nuclear. Aparece nuevamente el uso acromático. Metafase 2. Al igual que antes, los cromosomas tienden al plano ecuatorial a la célula, preparándose para una nueva división. Anafase 2. Los cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son transicionadas hacia los polos opuestos de las células. De la fase 2. Cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromatidas que pasan a llamarse cromosomas. Se forman nuevamente la envoltura nuclear, seguida de la partición del citoplasma y la formación de las membranas celulares, que dan como resultado 4 células haploides, cada una de una distribución distinta del código genético completo del individuo. Bueno, eso ha sido toda la presentación de la exposición. Muchas gracias.